Muy buenas noches. Pues usted cumplió su palabra, me impresiona porque el viernes pasado cuando lo entrevisté y le pedí que me aceptara la entrevista de hoy, usted me dijo, se lo prometo. Gane o pierda, aquí estaré. Y ganamos. Así es, ganaron. Pero mire, ganaron, pero un sabor agrodulce le queda a todos los petristas, ¿no es cierto? Digamos que la gente quería ganar en primera vuelta. Sí. Y digamos que por confiarse en eso, mucha gente que quería votar por nosotros se quedó en su casita. Sobre todo jóvenes. Pero usted hubiera preferido a Fico para la segunda vuelta o a Hernández. Mira, haciendo ya el cálculo después, Sí. que eso es muy fácil. Cuando mira los mapas, dónde ganó Federico, dónde ganó Rodolfo, dónde gané yo, encuentras que Federico pues gana en su departamento. Yo tengo el mapa, ¿sabe? Sí, podríamos verlo. Miremos el mapa sobre cómo quedó finalmente, ahí está. Bien, entonces cuando miras ese mapa, la naranja soy yo. La naranja es usted. La naranja mecánica. El amarillo es... El púrpura es Federico y el amarillo Rodolfo. Federico es cuando Antioquia. comparas, incluso lo he hecho por municipios, con la votación del no y del sí aquella vez del plebiscito por la paz. Te coincide. Es decir, el amarillo es donde ganó el no, incluido Antioquia. Y donde yo gano es donde ganó el sí. Entonces, eso tiene una importancia. Quiere decir que el electorado que fue mayoritario por el no votó por Rodolfo. Eso se llama uribismo duro. Más Antioquia, que es el único departamento que por el liderazgo de Federico gana es Federico, que también ganó el no. Donde votan por el sí, ganó yo. El Caribe, las dos costas y Bogotá. Pero perdóname una cosa, doctor Petro, mire. Si Álvaro Uribe fue para la opinión pública, por lo menos en su primer gobierno, el gran salvador de la patria, Sí. ¿por qué razón hoy ser uribista es un karma? Porque depende de dónde se hagan las encuestas. Si se hacen... ¿Qué creo yo que pasó? Hubo como una especie de división. Entonces el voto uribista se fue con Rodolfo, lo vio como parecido a Uribe, llamémoslo así. Aparentemente. Sí, aparentemente parecido a Uribe. Y Fico se quedó, fue con las maquinarias que organizó Duque, que era el Partido Conservador, se llevó el Partido Liberal, pedazos de Cambio Radical, Char, bueno, todos estos grupos, y su liderazgo propio en Antioquia. Entonces, eso es lo que fue Federico, 5 millones. No, pero mi pregunta es ¿por qué el país, no el país, un sector de la opinión le volteó la espalda al presidente Uribe, que en un momento dado fue el salvador de esta nación, tanto pues que fue reelegido? Porque ese país se dio cuenta que esa salvación fue con 6.402 jovencitos muertos por balas oficiales, que la seguridad no fue tal. Ahora, sin embargo, no significa que se acabaron. Ahí se expresaron. Lo que pasa es que Federico, creyendo que Uribe le iba a quitar votos, trató de aislarse, digamos, de Uribe, pero físicamente, porque él es de Uribe. Y el otro, sin decirlo, con su talante, te doy en la cara no sé qué, sí sé cuándo, pues le pareció a la base uribista que era el hombre que podía reemplazar a Uribe y votó por él. Pero mire, doctor Petro, no hay ninguna duda de que Álvaro Uribe en su primera presidencia fue un gran caudillo, y es un gran caudillo nacional, eso no lo discute nadie. Lo que yo mismo no entiendo, y quiero conocer su opinión, es por qué un caudillo como Álvaro Uribe, en el día de hoy, lo primero que dice usted, que es uno de los dos hombres que aspira a la presidencia, es contra Uribe, y lo primero que dice Hernández es que él no es uribista. Entonces, ¿por qué razón? Como Federico. Sí, pero digo, ¿por qué razón ahora es bueno decir que es antiuribista? Si es que Uribe salvó a esta nación en su momento. Porque la salvó y la hundió. Digamos, si usted mira desde la perspectiva de la FARC, entonces sí, claro, digamos, frenó a la FARC. No digamos que la destruyó, porque al final fue Santos quien destruyó la FARC.
pero frenó, y en ese momento la mayoría de la sociedad de ese entonces pues veía eso como una salvación por las circunstancias que se vivían, que eran reales. Pero al cabo de los años, ya sin FARC real, sin FARC guerrillera, entonces aparecen los problemas del país, que estaban, no era que no estuvieran, estaban, pero como por debajo de la mesa. Ahora están por encima. ¿Qué hay por encima? El hambre. ¿Qué hay por encima? La desesperanza juvenil. ¿Qué hay por encima? La pobreza, la desigualdad. Eso es lo que está por encima. Ahora, mire, entonces... Ya estalló, hace un año ya estalló. Le preguntaba esto le preguntaba eso por lo siguiente. Gustavo Petro obtuvo 8,5 millones Sí. de votos, lo que jamás, desde la Constitución del 91, en una primera vuelta nadie había obtenido. Eso es así. Pero, como en la segunda vuelta Gustavo tuvo más o menos eso, 8,y pico millones de votos. Lo que he oído que la opinión pública dice es: ¿de dónde saca Gustavo Petro más votos para esta segunda vuelta, si parecería agotado con sus 8,5 millones? Mira, primero, de los que querían votar por mí no votaron. ¿Por qué razón no votaron? Porque creyeron que ya ganábamos, que eso ya era, digamos así, resuelto por problemas de transporte. Por abstención, mejor dicho. No votaron porque creyeron que ya la victoria estaba. ¿En primera vuelta? Sí. También una estrategia de no dejar que fluyera el transporte en las zonas que sabían que eran de mayoría mía. Ahí hubo un problema central que tiene que ver ya con estas maneras de hacer campaña en Colombia. No hubo transporte. En tercer lugar, en algunas partes, violencia. Pero en total, según los análisis que hemos hecho de Big Data, un 20% del electorado nuestro se quedó quieto, sobre todo juvenil. Se quedó quieto, pensando que la victoria ya estaba cantada. Eso obviamente tiene consecuencias, pero ahí están. También hay una parte del electorado que dijo: preferimos a Rodolfo que a Federico, porque Federico es el uribista. Entonces vamos a ayudar a que el no uribista suba. Los datos muestran que el voto uribista era con Rodolfo, no con Federico. Digamos, y hay un sector del electorado no despreciable, más o menos 1.200.000 votos, que no votó ni por mí, ni por Federico, ni por Rodolfo, y que están ahí. Entonces, si usted suma todo eso, pero existe la posibilidad, ¿no? Yo sé que uno aquí no puede, como un mago, decir va a pasar, sino existe una alta probabilidad de conseguir 1,5 millones de votos más, que es lo que necesitamos. Nosotros, digamos, con 1,5 millones de votos más, ganamos la presidencia. Ahora, mire, pero... el señor Rodolfo hoy necesita 4 millones de votos más. Quizás poco más, a él le queda más difícil. Hay un poco de gente que se ha puesto muy fácilmente a sumar matemáticas como si las elecciones fuesen así de fáciles. Que entonces se suma este con este y ya, ganó. Eso lo hicieron algunos en el primer día. Eso no es así. Las elecciones no son así. Arrancó de nuevo. Él tiene el esfuerzo de conseguirse 4 millones más y conservar los que tiene. Yo tengo la necesidad de conservar lo que conseguí y conseguirme 1,5 millones más. Ahora mire, doctor Petro, después de comerciales, respóndame esta pregunta: ¿por qué en algunos sectores importantes de opinión usted mete tanto miedo después de comerciales? El expresidente Mariano Ospina Pérez, doctor Gustavo Petro, escribió alguna vez esto: Colombia es un país conservador que vota liberal. Yo le pregunto a usted esto ahora: ¿por qué razón la gente en algunos sectores, advierto, le tiene a usted temor si es elegido presidente?
el sector industrial, el sector empresarial, el sector privado, algunos sectores muy conservadores de la nación. Por eso cité la frase De Mariano. de Ospina. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué le tienen temor? Sí, fíjate que si estuviéramos en la época de Mariano, hubiéramos tenido que tener muchísimo temor por Mariano. Acuérdese la historia. Yo, digamos, indudablemente represento un cambio, a eso me comprometí, eso soy desde pequeño, digamos. Siempre he querido cambiar, digamos, esta estructura de la sociedad y del Estado colombiano muy desigual, porque ese es el hilo conductor de esta sociedad, de una desigualdad inmensa en el mundo y con unos niveles de pobreza que no es lo mismo, crecientes ahora. A veces disminuye, a veces aumenta. En una sociedad sí me parece que no tiene mucho, digamos, capacidad de volverse una gran nación. Una sociedad desigual no se vuelve una gran nación y va matando es como una especie de autodestrucción. Y yo me he propuesto el cambio, y el cambio a veces da miedo. En general el cambio da miedo y es más fácil conservar lo que hay, en general, en toda organización humana, en cualquier parte del mundo. Hay unos momentos en que una sociedad llega a ciertos episodios de la historia en donde le toca cambiar, se vuelve necesario cambiar. Hoy tenemos una oportunidad, eso no se va a repetir cada año, eso no es como un campeonato de fútbol, eso no es una moda, es un momento específico que llega al cabo de unas décadas. Ya no será para mí si se pasa este momento, ya algún joven hoy de pronto, una joven a lo mejor lo podrá hacer, pero este es un momento para aprovechar, es un momento en donde la mayoría de la sociedad quiere cambiar. Sí, pero a ver, ese es el tema fundamental. pero a ver, mira. Quiere cambiar porque se agotó lo que venía. Pero miren, a ver. Ahora, ¿por qué me tienen miedo? Entonces, hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están. Obviamente ellos no están apostando a que yo gane. Pues ahí tienes al señor Uribe tratando muy astutamente. Ese señor es inteligente en estas materias porque va apostando la manera durante estos 7 meses, a pesar de su debilidad política, de ver cómo impide que Petro llegue a la presidencia. Hay sectores de la sociedad engañados, ¿cierto? Hay personas que piensan de verdad que es que les voy a expropiar su casita, que taxistas que creen que les voy a quitar su taxi. Hay personas religiosas que creen que yo voy a prohibir leer la Biblia. Hay personas que creen que, como hablé del cambio climático y todas esas cosas de la transición energética, entonces al otro día no va a haber gasolina para el camión, diésel. Y entonces creen que se van a quedar sin trabajo. Y así se construye, eso con ayuda de la otra campaña, un mundo que empieza a decir no, ¿cierto? Que dice no. Evidentemente, el sector privado de Colombia le tiene miedo, eso no se puede negar. Porque temen expropiación, porque temen nacionalización. Como usted ha dicho, yo con eso no lo voy a hacer. Hay quienes nos creen a usted mesiánico, ególatra. Como el Mesías. Sí, ególatra, egoísta. Mesiánica es la palabra, mesiánico es la palabra que más oigo de quienes no lo quieren abierto. Sí, sí. Que yo lo he escuchado, que es difícil porque es como si yo fuese el Salvador, sería como en la religión, ¿cierto? Que usted lo cree, no es que lo sea, sino que lo cree. No, Sí, nosotros hemos estudiado, nosotros es una historia, ¿no? Un colectivo, por eso lo pongo en Sí, plural. pero digo, no es que la gente crea que usted se cree mesiánico, sino que lo llaman a usted mesiánico. Sí, me llaman porque estamos proponiendo soluciones. Es triste. Es triste. Ese es uno de los problemas de las campañas electorales. No esta, muchas. Y es que las campañas electorales son pasiones, que es lo que nos ha llevado al sectarismo y a matarnos. Sí. Y yo siempre las encaro es con razones. Y debo combinar pasiones con razones porque si no me estrello. Razones. Entonces, ¿cómo se quita el déficit fiscal que nos dejó Duque? Pues yo argumento, ¿cierto? No, pues hay que hacer una reforma tributaria
que no quiero que sea sobre los pobres, porque entonces aumento la desigualdad, aumento el hambre, carrasquilla, sino sobre los más ricos. Entonces me dicen odio de clases, no sé qué, es que esto le tiene bronca a los... Y los de allá pues obviamente no me quieren porque no quieren pagar impuestos, pero deben pagar impuestos si queremos una sociedad sostenible. Entonces, si yo quisiera mover simplemente pasiones, le digo al pueblo, voy a llevarles la leche a los niños. Pero no le digo a los ricos más ricos del país, deben pagar impuestos para poder pagar la leche. Y entonces quedo en un mundo en donde no voy a poderle llevar la leche a los niños porque no le voy a cobrar los impuestos a los más ricos. Y ahí sí estalla la sociedad. Eso es lo más irresponsable y es lo que está pasando. Porque está el hambre aquí, las necesidades aquí y los más ricos apostando a que estalle el país. Porque se soluciona fácil, es lo que yo llamo el pacto histórico. Se soluciona simplemente que paguen los impuestos como paga la clase media alta. Es que ellos pagan menos que la clase media alta colombiana. Hay señores banqueros, discúlpame que me meta, que de sus dividendos, que es lo que sacan de las utilidades de su banco para ellos, pagan menos impuestos porcentualmente que su secretaria en la oficina de su salario. Entonces, ese mundo y eso es la mayor corrupción, esa es la mayor corrupción, que no le está dando a la sociedad lo que la sociedad recibe, porque esos negocios grandes es porque la sociedad lo permite, porque ahí ponen sus ahorros, porque el mundo de la empresa es un mundo de la sociedad también. Entonces, al no pagar los impuestos, va llenándose de deficiencias la parte más débil de la sociedad. Pero 2,5 millones de jóvenes sin colegio, etc. Entonces, va tensionándose y va creando violencias y todo lo que usted vio hace un año. Un pacto social para convivir en paz consiste en que esta parte pague los impuestos que toca de ley y el Estado gaste en esta parte que no es dinero regalado, sino en la educación, en que se nutra el cerebro, en que la mamá sola pueda comprar la leche de sus hijos. Si la sociedad es más rica, las empresas de arriba son más ricas, que es lo que yo creo que no se ha comprendido en Colombia. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Pues si es un candidato que lo que vive es arrodillado a los de arriba, pues ni se atreve a plantearlo. Sí, pero es lo que ha pasado hasta ahora. Si es un candidato con la autoridad de la fuerza del pueblo, que lo elige con la fuerza del pueblo y le dice a los de arriba, hermanos, llegó el momento de pagar los impuestos. Pero mira, y esos impuestos los vamos a dedicar a sostener y a enriquecer la parte más pobre de la sociedad sin regalos, dándole las condiciones para producir riqueza. ¿Sabes cuál es el efecto final? Esto que estoy hablando es lo que hizo Estados Unidos, lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania, lo que hizo Inglaterra. Esto que estoy hablando lo hizo Corea del Sur, que es el ejemplo que yo siempre pongo. Las empresas se vuelven más ricas, la sociedad se vuelve más rica y lo que se construye es paz, es convivencia, es el camino de la paz. Pero mire, doctor Petro, uno como periodista ha visto que la mayor desigualdad que hay en Colombia es la propiedad de la tierra. El 10% de la población, y estas son cifras del DANE, sí, es propietaria el 10% del 90% de la tierra. Es decir, la concentración de la riqueza de la tierra, yo creo que ningún país la tiene como Colombia. Esa parecería ser el mayor desequilibrio que hay en el país. En términos de patrimonio, usted lo ha dicho, es así. ¿Y entonces qué hacer ahí? Yo le agregaría un elemento nuevo, la conectividad, que es como la tierra del siglo XX. ¿Pero qué hacer ahí con la propiedad de la tierra? Democratizar, que es una palabra que me prohibieron. Hay métodos, el mundo lo ha hecho, esto no es un problema solo colombiano, el mundo lo hizo. Muchas veces violentamente, sí, otros lo hicieron pacíficamente. Yo he mirado el caso pacífico. Vamos a poner un ejemplo, tienes la altillanura, que es una posibilidad de una gran despensa alimentaria, incluso más allá de nacional, si le cruzáramos el ferrocarril. Y que no es petróleo, la riqueza de ahí es la tierra si se fertiliza, que echarle cal, es un programa público incluso, de tierras baldías.
Entonces, allí puedes hacer un experimento. Por ejemplo, grandes capitales agroindustriales que quisieran, incluso nacionales, incluso extranjeros. Bueno, quieres 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas en la altillanura, compra estas hectáreas en el Magdalena Medio, compra estas hectáreas en el Caribe y se las entregamos a los campesinos. Un método. Otro método. No, pero perdona ahí. Sí. Es que tierras baldías, doctor Petro, en Colombia se ha intentado desde los años de Carlos Lleras y su reforma tributaria. Tierras baldías que no sirven para nada, sin riego, sin agua. Entregan eso, tierras baldías sin ningún tipo de infraestructura. ¿Eso para qué sirve? Ya te dije que fertilizar, pero iba para allá. Por ejemplo, haces un distrito de riego y vamos a poner en el Magdalena Medio un distrito de riego, inversión pública. Ahí hay unos poseedores de la tierra y grandes, porque no hay campesinos en el Magdalena Medio realmente. Los sacaron. Entonces haces un distrito de riego y esa tierra se vuelve altamente productiva. Sí. Como tienen que pagar el impuesto por una obra pública, como cualquier ciudadano en una ciudad, de valorización, entonces no pagan dinero, pagan en tierra. Entonces un pedazo de esa tierra es la parte del pago que recibe el Estado por haber hecho la obra pública del distrito de riego. Esa tierra es más productiva. Si se la das a los campesinos, ya democratizaste. Pero no todos ganan. No estamos hablando de expropiación. No, porque todos ganan. Es un método, el método japonés es que le compraban la tierra con bonos del Estado y ganaban intereses del bono. Las sociedades han construido mecanismos pacíficos para que la gente pueda acceder a la tierra. Pero sin expropiación. Sin expropiación. Entonces, digamos, el primer gran proyecto, o uno de los primeros que usted presentaría, si es elegido presidente, es una reforma agraria. Y es el acuerdo, es el punto 1 del acuerdo de paz, acuérdese. O sea, eso ya está firmado por el Estado. Está firmado el acuerdo, pero no está ejecutado. Pero no, pues lo hicieron trizas la paz y mira las consecuencias. Es decir, lo primero que haría, de las primeras cosas que haría si elegido presidente, es aplicar el punto 1 del acuerdo de paz que firmaron Santos y las FARC. Ese es un proceso largo, ¿no? Eso no es de la noche a la mañana, pero sí comenzamos. Y no va a ser ni con violencia ni con expropiación. Es una reforma agraria. ¿Para qué Colombia necesita una reforma agraria? Uno, para que no haya hambre. Para que no haya hambre. Si nuestros alimentos se producen en abundancia y de manera barata, que implica aumentar la productividad, nuestros niños no sufren de hambre, que eso es un objetivo primero. Y dos... Pero mira, doctor Gustavo, perdóneme que lo interrumpa así bruscamente, pero es que me acaba de llegar la encuesta primera encuesta sobre qué pasará en la segunda vuelta, según el Centro Nacional de Consultoría. A esa encuestadora hay que reconocerle que acertó, la única que acertó en la ubicación de los tres primeros del resultado de ayer. Dijo el Centro Nacional de Consultoría en su última medición que no se podía publicar el sábado pasado. Resultado: primero, Gustavo Petro, 37.7, obtuvo 40.7, pero lo coloca de primero. Segundo, Rodolfo Hernández, la única encuestadora que acertó. Segundo, con 28.3 y obtuvo 21, pero fue segunda. Y tercero, dijo el Centro Nacional, Fico, con 20.1 y obtuvo 23. Es decir, fue la única encuestadora que acertó en el primero, segundo y tercero, tal cual. Entonces, doctor Gustavo, aquí tengo la primera encuesta para la segunda vuelta. La voy a divulgar en el noticiero enseguida, dentro de un minuto. Le agradezco mucho. Seguimos conversando para transmitir mañana sobre el resultado de esta encuesta. Y a ustedes la sintonía, sigan aquí en Noticiero 1, CM.